La historia comienza mostrando un pequeño pueblo llamado San Miguel, ubicado cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Un día, un desconocido sin nombre, a quien llamaremos Joe, llega a San Miguel tras un largo viaje a caballo. Al llegar decide tomarse un breve descanso y mientras bebe agua de un pozo, nota a un niño que intenta entrar a una casa. Sin embargo, varios hombres que están dentro lo persiguen rápidamente y lo ahuyentan de manera violenta. El niño, asustado, corre a casa donde lo recibe su padre, quien parece preocupado por él. Poco después, los mismos hombres que ahuyentaron al niño comienzan a golpear al padre. Desde el interior de la casa, una mujer llamada Marisol observa la escena por la ventana. Al escuchar el alboroto, Marisol, visiblemente asustada, cierra la ventana de inmediato. Mientras tanto, Joe decide continuar su camino. A medida que avanza por el pueblo, nota que el ambiente es extrañamente silencioso, ya que los habitantes prefieren quedarse escondidos en sus casas. Su presencia como extraño parece no ser bienvenida. Algunos lo insultan e incluso disparan al aire para intimidarlo. Más adelante, Joe llega a una posada que también funciona como taberna, donde conoce al posadero, un anciano llamado Sveno. A pesar de que Joe no tiene dinero, Sveno le ofrece comida, bebida e incluso un lugar para quedarse. Durante su conversación, Sveno le explica que muchos hombres del pueblo han muerto, dejando a la mayoría de las mujeres como viudas. Además, le cuenta sobre un conflicto entre dos facciones, una liderada por el sheriff John Baxter y otra por los hermanos Rojo, compuesta por Don Miguel, Esteban y Ramón Rojo. En la posada, Joe también conoce a Pirero, un viejo fabricante de ataúdes. Tras escuchar sobre el conflicto, Joe piensa que podría sacar provecho económico de la situación trabajando para ambos bandos. Para demostrar su habilidad con las armas, Joe mata a 4 hombres que lo insultaron al llegar al pueblo y le pide a Pirero que prepare 4 ataúdes para ellos. Poco después, Joe se reúne con Don Miguel, uno de los hermanos Rojo, y le expresa su interés en unirse a ellos. Impresionado por sus habilidades con las armas, Don Miguel lo acepta de inmediato en su grupo e incluso le ofrece una habitación, aunque Joe prefiere quedarse en la posada de Sveno. Más tarde, Joe acompaña a Sveno a un lugar donde un grupo de soldados mexicanos está a punto de realizar un intercambio con militares estadounidenses. Desde la distancia, Sveno le informa que los soldados mexicanos llevan un cofre de madera lleno de oro, el cual será intercambiado por armas. Sin embargo, cuando los soldados mexicanos llegan cerca del río, son emboscados y masacrados por quienes aparentan ser soldados estadounidenses. Para sorpresa de Joe, estos soldados son en realidad los hermanos Rojo y su banda, disfrazados, con la intención de robar el oro. Al descubrir esto, Joe idea un plan para aprovechar la situación. Esa noche, regresa al lugar de la masacre, toma 2 cuerpos de los soldados mexicanos y los lleva al cementerio. En lugar de enterrarlos, los coloca contra una lápida, simulando que están vivos y descansando. Después, informa a los hermanos Rojo que 2 soldados mexicanos sobrevivieron y se encuentran en el cementerio. Al escuchar esto, los hermanos quedan impactados, ya que estaban seguros de haber matado a todos. Temeroso de que su crimen sea descubierto, el grupo se apresura al cementerio para eliminar a los supuestos sobrevivientes, dejando a Chico, uno de sus hombres, vigilando el oro robado en su rancho. Como parte de su estrategia, Joe también se reúne con el sheriff John Baxter y le informa sobre la participación de los hermanos Rojo en la masacre de los soldados mexicanos, quienes transportaban un cofre lleno de oro. Joe convence a John de que 2 soldados sobrevivieron y están en el cementerio. Creyendo tener una oportunidad para debilitar a los hermanos Rojo, John se dirige al cementerio junto a su hijo Antonio. Mientras tanto, Joe aprovecha la distracción para infiltrarse en el rancho de los hermanos Rojo. Allí logra incapacitar a Chico, el encargado de custodiar el botín, y encuentra el oro robado. Aunque planea llevárselo, es interrumpido por alguien que entra al lugar. Pensando que podría ser Chico o algún otro miembro de los Rojo, Joe se prepara para enfrentarlo. Sin embargo, quien entra es Marisol, y Joe, sorprendido, la golpea accidentalmente dejándole inconsciente. Joe descubre que el niño que había intentado entrar a la casa al comienzo de la historia es el hijo de Marisol, quien intentaba verla. Sin embargo, los hombres de los Rojo lo habían ahuyentado, ya que Marisol estaba siendo retenida como rehén por Ramón Rojo. Con esta información, Joe decide llevar a Marisol a la casa de la familia Baxter, ya que no quiere que ella revele su identidad o sus planes de enfrentar a las 2 facciones para beneficiarse personalmente.
Mientras tanto, en el cementerio se desató un tiroteo entre los hermanos Rojo y la familia Baxter. En ese momento, los hermanos Rojo dominaron el enfrentamiento y capturaron a Antonio, tomándolo como rehén. Sin embargo, al regresar a casa, Ramón entró en pánico al descubrir que Marisol había desaparecido. Ramón asumió que la familia Baxter la había secuestrado y su sospecha se confirmó cuando los Baxter propusieron devolver a Marisol a los Rojo a cambio de Antonio. Al día siguiente, ambas facciones enfrentadas acordaron un intercambio de rehenes en presencia de todo el pueblo. Durante el intercambio, el hijo de Marisol, Juanito, y su esposo Julio se acercaron con la intención de rescatarla. Al ver esto, Ramón ordenó a sus hombres que mataran a Julio, pero fue detenido por Silvanito y Joe, quienes no querían que Juanito presenciara el asesinato de su padre. Joe luego instruyó a Marisol para que regresara con Ramón y le dijo a Julio que llevara a su hijo y se fueran de inmediato. En ese momento, Joe ya había sido informado por Silvanito de que Ramón había tomado a Marisol como rehén porque acusaba a Julio de haber hecho trampa en un juego de cartas. Esa noche los hermanos Rojo invitaron a Joe a celebrar su éxito con una fiesta y bebida. Sin embargo, Joe, quien simpatizaba con Marisol, planeó liberarla en secreto. Fingió estar borracho y fue llevado a una habitación para descansar. Una vez que los hombres de Ramón se fueron, Joe se escabulló, mató a los guardias y liberó a Marisol. Luego destruyó el lugar donde estaba retenida para dar la impresión de que había sido atacado por los Baxter. Después de esto, Joe llevó a Marisol a reunirse con Julio y su hijo. Además, les dio dinero y les pidió que abandonaran el pueblo por su seguridad. Por otro lado, los hermanos Rojo pronto descubrieron que Joe había liberado a Marisol y, furiosos por su traición, lo capturaron y torturaron, intentando que revelara el paradero de Marisol. Al no obtener respuesta, lo encerraron en un almacén. Más tarde, cuando Chico y uno de los guardias fueron a vigilar a Joe, se sorprendieron al ver que un barril de licor rodaba rápidamente hacia ellos. Incapaces de esquivarlo a tiempo, el barril los golpeó con fuerza, matándolos. A pesar de estar débil, Joe logró salir arrastrándose del almacén, luchando por escapar. Mientras tanto, Ramón y sus hombres, alertados por el ruido, llegaron al lugar y descubrieron que Joe había escapado, aunque en realidad estaba escondido cerca de la puerta. Joe esperó a que todos entraran al almacén y luego prendió fuego al lugar. Aunque Ramón y sus hombres lograron escapar, las llamas se extendieron rápidamente. Ramón ordenó a sus hombres apagar el incendio mientras él se dirigía a la casa de Silvanito, sabiendo que era amigo de Joe. Joe, que escuchó la conversación mientras se ocultaba bajo el suelo, intentó advertir a Silvanito, pero llegó demasiado tarde, ya que Ramón y sus hombres ya estaban allí. Ramón y sus hombres interrogaron brutalmente a Silvanito, tratando de obtener información sobre el paradero de Joe. Sin embargo, Silvanito, que no sabía dónde estaba Joe, permaneció en silencio, incluso mientras era golpeado sin piedad. Joe, al presenciar esto, sintió una furia contenida, pero en su condición actual no pudo salvarlo. Sin otra opción, pidió a Piripero que lo escondiera dentro de un ataúd y lo sacara del pueblo. Poco después, los hermanos Rojo, creyendo que Joe podría haberse refugiado con los Baxter, incendiaron la residencia de esta familia y asesinaron brutalmente a todos sus miembros, incluso a una mujer desarmada que se había rendido. Joe, oculto dentro del ataúd, fue testigo de la crueldad de los hermanos Rojo. Al día siguiente, Joe se refugió en una mina abandonada, donde trabajó para recuperarse y practicó sus habilidades de tiro para vengarse de los Rojo. Preparó una placa de acero y probó su resistencia a las balas, planeando usarla como protección al enfrentarse a Ramón, quien era conocido por usar un rifle largo para disparar al corazón de sus enemigos. Más tarde, Piripero visitó a Joe y le informó que los hermanos Rojo habían capturado y torturado repetidamente a Silvanito para intentar descubrir su ubicación, aunque Silvanito había permanecido en silencio. Al enterarse, Joe decidió regresar al pueblo de inmediato para salvarlo. Cuando llegó, vio a Ramón y sus hombres torturando a Silvanito, colgándolo. Ramón, anticipando la llegada de Joe, disparó tan pronto como lo vio, derribándolo. Sin embargo, para sorpresa de Ramón, Joe se levantó como si la bala no le hubiera hecho daño. Ramón, desconcertado, disparó nuevamente, pero Joe seguía de pie. Mientras se acercaba lentamente a Silvanito, Joe desafió a Ramón a dispararle al corazón. Frustrado, Ramón agotó toda su munición sin lograr derribarlo.
Joe entonces reveló su secreto. Había usado la placa de acero como protección debajo de su poncho. Con rapidez, disparó y eliminó a los hombres que estaban detrás de Ramón. Luego, con su última bala, liberó a Silvanito. Acto seguido, desafió a Ramón a recargar su rifle más rápido que él su revólver. Ramón perdió el duelo y Joe lo mató de un disparo. Sin que Joe lo supiera, Esteban Rojo estaba escondido en un edificio cercano, listo para dispararle con un rifle. Afortunadamente, Silvanito notó esto y, con habilidad, mató a Esteban antes de que pudiera atacar. La película termina con Joe despidiéndose de Silvanito antes de montar su caballo y dejar San Miguel, que ahora se ha convertido en un pueblo pacífico. En los comentarios, déjame saber qué te pareció el video. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de películas, en el canal tengo un montón de videos para que les eches un vistazo. Como siempre, me ayudas mucho al dejar un like y suscríbete para no perderte nada de mi contenido. Un saludo.